como ejemplo de tango, y porque hay un hilo también invisible que une el tango con el judaísmo, es Nostalgias. Bueno, gracias. Gracias. Y si alguien quiere acompañar al señor, lo veo cantando en coro, con ganas. ¿Quiere seguir cantando? Bienvenido. Ahora, hablamos de un tango que estaba en Argentina y se va... ¿Sí? Sí, el Valesco. Sí, sí, sí. Las personas estaban afuera, que eran, bueno, las traídas por la sindical, y que hablaban y llamaban papirosi, de papirosi salió paposo, papusa, por eso le quedó el nombre papusa, una deformación de la palabra papirosi. Sí, muy interesante el aporte, y aparte hay una canción de cuna también, seguramente la conocen algunos, sí, que bueno, también si hay tiempo la podemos hacer. Específico de esta época de la Shoah. Hablamos del tango que empieza a resurgir, a nacer, a integrar a los inmigrantes en Argentina, en Buenos Aires, pero también llega a Europa, hablamos por la década del 10. ¿Y cómo? ¿Cómo llega a Europa? Casualmente Nudler, en ese libro, habla y plantea tres hipótesis. Una hipótesis de que jóvenes aristócratas van a visitar a las ciudades europeas y con ellos llevan al tango. Otra hipótesis se habla de delincuentes que escapaban del Río de la Plata y para refugiarse en ciudades de Europa. Y otra, sumando las tres hipótesis, se habla de tratantes de blancas que en el puerto de Marsella las traen de distintos países de lo que es hoy Europa Oriental para traerlas luego a Argentina. Prostitutas, claro, tratantes de blancas. Por lo tanto, entre estas personas están llevando el tango y empieza a prosperar incluso en orquestas, principalmente de Europa Occidental, con músicos específicamente, intérpretes de instrumento, directores, que llegan a Europa Occidental. Luego llega a Europa Oriental, pero desde otra forma, ya por difusión de radio, de medios, difundido de otra manera, tarda en llegar a Europa Oriental. Hablamos de Karczewski, que es un... Sí. Cuando vos decís a través de los medios, es como que sí, era como una música ilegal y después se transforma en legal. No tiene que ver con lo legal, simplemente no era conocido. Desde ese lugar se hace muy famoso, muy conocido, muy, digamos, integrado, muy reconocido en estos países occidentales y bueno, les empieza a llamar la atención a los otros y de ahí, pero no desde lo ilegal, ahí no tiene nada que ver. Aparte hablamos de una preguerra, estamos hablando de una década del 10, una década del 20. Luego el tango se asienta en Europa
y cuando empieza la Segunda Guerra en los guetos, se fusiona y hay tangos en yiddish. Estas personas que hablamos de un yiddish que estaba asentado en... Hay tangos en yiddish que estaban asentados allá y usan el ritmo de tango con letras en yiddish. Sí, por supuesto. Sí, sí. Lo que he escuchado de ella es que usa estos tangos. Sí. Hay un tango en yiddish. Sí. Es un 2x4, papiroso. Por supuesto. Todos los tangos. Exactamente. Hablamos de un ritmo específico, ya sea de un tango, ya sea de un ritmo de Sher, por ejemplo, ruso. Hay una curiosidad en la música de Piazzolla. Él usa un ritmo de fondo que es ta, 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 en la percusión, en los instrumentos. Y no es casual que ese ritmo también se usa en las orquestas klezmer. Y uno dice, ¿es casualidad o no es casualidad? No es para nada casualidad, porque él a los 4 años, nacido en Mar del Plata, se va a vivir a Nueva York y trabaja cerca de unas sinagogas judías. Ahí llegaban inmigrantes de orquestas klezmer. Él escucha ese ritmo, luego vuelve a la Argentina y recrea el tango y usa este ritmo. Eso no es conocido, del Freilach, por ejemplo. Es como ejemplo de que la mayoría de los estilos musicales tienen un mismo ritmo que se repite y se repite, es constante. Pero bueno, volviendo, elegí el yiddish tango, pero si uno puede, vamos a profundizar también en Papyrosen. Hay otro tango con letra en yiddish que se llama Freilin, que es primavera. También escrita por un compositor que se llama, que escribe letras, Karl Szeginski, que recopiló más de 500 temas musicales al finalizar la guerra, de los cuales 38 son tangos. Yo tengo acá una fotocopia del libro original, para el que lo quiera. El original está en la biblioteca IWO, de acá de Buenos Aires. Se los recomiendo porque encuentran todas las... bueno, está escrita ahí, la original líder Fundi Guetos. Sí, canciones de los guetos y los campos de concentración. Si se busca así también por internet aparece... el que lo recopiló, el recopilador fue Karl Szeginski. ¿Cómo te lo deletreo? Ah, está ahí escrito, por eso. ¿Cómo? Exactamente. Es una de las herencias más ricas que nos quedó del Holocausto. Podemos escuchar Yiddish Tango. Yiddish Tango también es una canción de contrafacto que venía de antes de la guerra, se usaba antes de la guerra y se recrea en esta época. Escuchamos el fondo musical con letra en yiddish, que no es muy conocido.